buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico, su programa de psicoanálisis semanal. Y bueno, hoy seguimos con el ciclo de psicoanalistas famosos o de escuelas psicoanalíticas más destacables. Y bueno, me toca el turno de Wilfred Bion en inglés y de Donald Meltzer, que él era gringo, pero se fue a vivir a Londres, así que es gringo inglés. Y bueno, que son seguidores de Klein, son desde la escuela post-kleiniana, se puede decir. Y pues bueno, nos presentamos, por favor. Buenas tardes a todos, soy Alan Hernández y espero que esta sesión, que es muy importante y muy interesante, les sea de su agrado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saluda Edgar y pues sí, va a estar buena la sesión de hoy. Buenas tardes, les habla Daniel Ibarra, gracias por acompañarnos. Tenemos un tema con dos autores importantes, cada uno, y con buenas aplicaciones también, sobre todo para clínica. Así es, bueno, ahí está. Si ven chueco el celular, pues es que así está, ¿no? Pero dicen así voltense. Ok. Sí, bueno, estos dos autores que son, digamos, los más importantes o que tienen más teoría con respecto a los postkleinianos, digamos, Bion tiene varias teorías, digamos, ellos dos tienen que ver tanto con el psicoanálisis infantil y con el psicoanálisis de pacientes psicóticos y bueno, y en general, ¿no? Pero gracias a que exploran el psicoanálisis infantil es que se pueden dar cuenta o también teorizar con respecto a la psicosis. Bion tiene una teoría muy importante que es la del continente contenido, que luego se lo copiaron otros más, pero el original es Bion, que es que la madre debe de fungir como continente de todas las emociones, las angustias, obvio está, las necesidades del niño, y si la madre hace su función de buena continente, entonces el niño va a tener un buen desarrollo. Digamos, si la madre hace un mal continente, entonces pues, el niño también va a tener un problema ahí con respecto a su desarrollo, ¿no? Supongamos de que cuando llueve y hay truenos y todo, y ya el niño se asusta, pues ya llega la mamá y dice, nomás está lloviendo, no pasa nada. A diferencia, ya se hace su labor, su función de continente, a diferencia de que hay rayos y llueve y el niño está llorando y todo, y la mamá ya que también llora y todo, y se abrazan, y pues ahí hay una mala función, y pues el yo, bueno, de los dos es muy pobre, pues muy, no funciona como debe de ser, y pues no cambia la angustia. Luego llega el papá y también se pone angustiado, pero peor, ¿no? Entonces ahí quien hace la función de continente. Bueno, esa sería como de las primeras teorías de Bion, de sus ideas principales. Yo creo que también es importante mencionar que inclusive se refieren a ellos como postkleinianos, porque decían no pueden ser kleinianos porque los aportes que dan ambos vienen a complementar, a explicar muchas cosas que no estaban tan claras en la teoría de Melanie Klein. Y como decía, uno de las teorías importantes es esta del continente contenido, en donde también se ve, viendo el trabajo también de Winnicott, que también habla sobre toda esta contención, aquí también se ve la influencia de Melanie Klein y cómo esta función se hace tan importante, porque existe algo que le llamaban la falla materna, en donde si esa madre no logra hacer esa contención, entonces, bueno, existe una problemática por el desarrollo que va a tener el niño. Y aquí también es importante porque hay momentos en la vida de una mujer en donde no pudiera, o por alguna razón, no puede ser no puede metabolizar como dice Bion, no puede metabolizar esas angustias, que es en donde se tienen que disipar las angustias del niño, como por ejemplo cuando hay madres deprimidas, cuando hay madres psicóticas, en donde esa función simplemente no puede cumplirse. Sí, también destacar que para conocer un poco la psicosis se tiene que saber el desarrollo desde la infancia. Es por eso que todos estos autores que hemos visto anteriormente se van a los niños, inclusive desde bebés. Y esa parte se me hace muy buena en Bion,
porque se centra mucho en la relación que hay entre madre e hijo, y cómo es de que la madre debe de recibir, como mencionaba ahorita el doctor, lo del rayo, que la madre tiene que recibir esa angustia, pero metabolizarla, bajarle la angustia para que el bebé pueda en su yo muy arcaico, pues darle ahora sí que un significado a eso. ¿A eso qué? A eso que le asusta, a eso que le angustia. Si no hay alguien que le ayude ahora sí a metabolizar eso, entonces va a haber lo que viene a ser una angustia... terror sin nombre. Terror sin nombre. Entonces... ¿Sí era eso no? Sí, sí me refería a eso, pero nos saltamos un poquito. Entonces... te voy a dejar que continúes, Dani. Ok. Ya me fui muy adelante del... Pues sí, como sí, no, estos autores, como buenos seguidores de Klein, pues hacen la importancia ni siquiera los primeros, también en los meses de vida del niño. Esta idea del terror sin nombre que estás diciendo también nos va a llevar de pronto a las fobias y a esos miedos de ¿por qué tienen miedo? Pues no sé, que es precisamente esa parte. Y es porque no se cumplió bien esta función materna en la que ella tiene que explicar. Aquí la importancia de las palabras, si bien estos autores no retoman la importancia de las palabras como a lo mejor hubiéramos visto con Lacan, así tal cual al decir la importancia de la palabra, pero sí, ¿no? Es nombrar al fin de cuentas todos esos temores que puede sentir el niño. Partimos también con estos dos autores de la perspectiva de la angustia y de la frustración del niño, que ya viene innata en el bebé, y que es entonces labor principalmente de la mamá, pero de los padres y de quienes rodea que cumplan esta función materna, de explicar y contener esa frustración. El bebé, como ya sabemos con Melanie Klein, si no sabemos metabolizar estas frustraciones, pues ya vienen las pulsiones de muerte, etcétera, ¿no? Aquí Bion retoma precisamente ese punto en el que la madre tiene que hacer esa función. Entonces es un juego de 3 tiempos en el que el bebé innatamente está frustrado por una situación, tiene que venir la madre a explicar esa frustración, a bajar ese nivel de angustia, de ansiedad, y en tercer momento ya el bebé se identifica con estas ideas, con estas palabras que da la mamá y se tranquiliza, ¿no? Y eso va a propiciar el desarrollo sano del bebé. Sí, correcto. Bueno, pues ya que estamos hablando del terror sin nombre, ya que más, lo actuamos aquí. Así sí, ¿no? de hecho sí. Se vio. Bueno, el terror sin nombre sería como nombra, bueno, este Bion al trauma. A fin de cuentas, todo trauma es un terror sin nombre, es una angustia sin nombre, porque el niño, la persona no sabe, le rebasa, se viene a llamar el evento, la situación, y todo lo que no se puede nombrar o no se puede percibir como tal, se va a convertir en un trauma. Entonces todo trauma es un terror sin nombre, de que se le tiene miedo a algo que va a quitar la vida, se le quieren llamar también, y por lo tanto eso va a hacer que la persona enferme posteriormente. Que también, como decían, parte de las funciones de la madre pues sería eso de metabolizar esa angustia, esos traumas, y también de darle continente, a ese contenido angustioso del niño del trauma. Todos los traumas se pueden quitar o se pueden resolver siempre y cuando la madre pues, o los padres hagan esta buena función de continente y de metabolización. Si no hay esta capacidad de los padres, pues el niño sí va a padecer, sí va a sufrir de más, sobre el niño o niña, y pues ahí va a haber pues muchos problemas y luego pues, a uno le toca resolverlo en terapia. Así que, bueno, como una segunda oportunidad de hacer las funciones que los padres no hicieron en su momento. Así que todos los traumas se pueden, no es que se puedan evitar, algunos sí, pues la mayoría, pero sí se pueden resolver. Y bueno, si los padres no hacen esa función, pues para eso está la terapia como tal. Bueno, ahorita hablamos de lo que sigue, pues ya. Aquí también es importante, para Bion también, él decía que esa ansiedad también estaba ligada a un sadismo y a una pulsión de muerte. Y cómo el niño necesita, al tener una madre continente, tener esa identificación
esa identificación para después tener una proyectiva, para después tener una introyectiva. Aquí la introyectiva es la famosa pantalla interna, en donde el niño, por esa identificación con la madre, que ante un evento o ante soportar esa pulsión de muerte, ese sadismo, esa parte de envidia, la puede contener, el niño por esa identificación logra hacer eso mismo, lo introyecta ahora sí, y ve que si ella lo pudo contener, él lo puede contener. Entonces esto es importante porque esto nos permite al niño metabolizar esa angustia que está y esos impulsos tan fuertes que está sintiendo. Sí, parte de esa ansiedad que mencionas y de introyectar a la madre es lo de la identificación que hay con ella. Si al ser la primera identificación con ella, entonces esto abre la parte a introyectar objetos. Entonces, si hay una falta de identificación interna, por falta de una buena identificación con la madre, ya una identificación adhesiva, que es lo que mencionaba, que es un permanente contacto con las personas. Esto es no poder separarse. ¿Esto dónde lo vemos? Yo dije, ¿dónde lo he visto? Esta parte de la adhesión, de la identificación adhesiva. En la caricatura esta de Warner Bros., donde sale un perrito y el bulldog y el Spike. Ajá, el perrito asustado. Y siempre termina la frase del otro grande. Siempre termina o no la termina o repite lo que el otro dice. Y también en personas lo podemos ver. Siempre en las películas pasa uno así el fortachón y siempre hay un débil y dice, te vamos a matar, sí, te vamos a matar. O sea, y ahí se ve así la identificación adhesiva a más no poder. Y se me hizo, ese punto se me hizo muy, muy bueno para rescatarlo. Correcto. La importancia también de esta pantalla interna y de poder interiorizar y generar el espacio interno es que precisamente el espacio interno da oportunidad al pensamiento y la fantasía, que es lo que va a movilizar a fin de cuentas el psiquismo del niño y en general de las personas. Ya habíamos mencionado otras veces que como el niño se desenvuelva dentro del juego de las fantasías, es como va a pensar. Entonces la importancia de darle y brindarle la oportunidad a este niño que este mundo interno lo llene de estos objetos, de esas fantasías, de las proyecciones en esta pantalla, para que desarrolle el psiquismo, genere vínculos con objetos buenos, objetos malos, y eso ahorita. Correcto. Bueno, esta parte de la pantalla interna, digamos, Bion va a ser el único psicoanalista que va a decir que el pensamiento va a crear el aparato para pensar, el aparato psíquico, a diferencia desde Freud y todos los demás que dicen que se crea primero el aparato psíquico y luego se va a pensar. Bion dice todo lo contrario, dice que primero son los pensamientos, es el continente, el continente va a crear el contenido. Entonces, esta parte del aparato para pensar o la pantalla interna, que al fin de cuentas la pantalla interna es así como vemos en las películas, la pantalla blanca. Él dice que, bueno, Bion dice que el niño va a formar esta pantalla interna, que es a fin de cuentas los pensamientos y la fantasía, que el niño va a pensar de sus problemas, sus deseos y todo, teniendo esta buena pantalla interna. Para que después de la fantasía aparezcan los pensamientos y de ahí las acciones. Entonces, una buena pantalla interna, una buena fantasía va a crear un buen pensamiento y una buena acción. Cuando la pantalla interna está demasiado exagerada, no sirve para lo que debe de ser, entonces se va a crear una fantasía demasiado exagerada y al quererla llevar a pensamientos y acciones, el niño, la persona, pues simple y sencillamente no va a lograrlo. Entonces, esta parte digamos, de satisfacer bien las pulsiones o los deseos tiene que ver con una buena pantalla interna. ¿Y cómo se va a crear, digamos, cómo el niño crea su pantalla interna o sus pensamientos? A base del juego. La importancia de que el niño juegue es para que tenga un buen pensamiento, bueno, ya que llegue a la primaria o al kinder,
pero es de donde va a salir, digamos, un buen juego, va a crear un buen pensamiento y por lo tanto de ahí, bueno, que sean buenos estudiantes. Si no hay este buen juego, si no hay estas funciones de Ribery, de la madre, del continente y todo, pues el niño va a estar angustiado, no va a poder ni jugar ni pensar, o se le va a hacer muy angustiante estas dos actividades y por lo tanto pues va a tener problemas en la escuela. Y también tomando esto de la pantalla interna, Dion mencionaba que al fin y al cabo es cómo esta parte de metabolizar y de proyectar en esa pantalla interna los impulsos sádicos, el impulso de muerte, los celos, la envidia, son los que van a determinar al fin y al cabo un estado de psicopatología en un futuro. Claro. Y yo lo comparo como si fuéramos al cine. Si esa pantalla interna está exagerada y la ponemos muy cerca, pues no es lo mismo ver a Pennywise allá a 5 metros o 7 metros que verlo aquí. Entonces, ¿qué sucede con esa pantalla interna cercana? Todo se exagera, es demasiado eso de que no toques el piso porque está ahí la batería. Pues sí, pero pues, el niño se acaba de meter un ladrillo en la boca y no te diste cuenta que está peor. Entonces, ¿cómo a veces en esa función queda tan cerca o puede quedar tan lejos? O sea, que ni todo realmente ni siquiera venga a tener importancia. ¿No? También que sea imposible. Uy, así es la escuela. Entonces, ¿cómo esa posición, esta proyección interna tiene que ser tan importante para que garantice incluso la salud mental de los niños? Completamente cierto. Sí, retomando también la pantalla interna en los juegos, siempre lo vemos con los niños, siempre excluyen al niño raro, ¿no? Es que tú no sabes jugar, le dice el otro, porque no tiene una buena pantalla interna. ¿Por qué? Porque no hay límites en el juego. Desde el juego se nota, ¿no? Que debe de haber reglas, debe haber límites. Si avientas la pelota, el otro la tiene que lanzar. ¿Qué sucede cuando no la lanza el otro? Pues no sabes jugar. Entonces ahí quiere decir que hay algo en el otro niño que no está pasando bien. Y que cómo se explica entonces esto de esta parte en la que hay el pensamiento sin aparato, ¿no? Y se explica en cuatro fases, que la primera fase viene siendo los preconceptos, que es algo innato ya dentro del niño, que ¿cómo lo podemos ver? Pues el niño instintivamente, innatamente sabe y busca el pecho sin saber que en realidad le va a dar nutrientes, satisfacción, etcétera, pero hay algo ya adentro que hace que lo busque. Después llega ya la concepción, que es cuando esta búsqueda es favorable y satisface entonces estos preconceptos anteriores para poder formar el pensamiento. En el pensamiento ya empiezan ya son elaboraciones de conceptos un poquito más formales y hasta llegar al pensamiento concreto como tal. Es un pensamiento que se lleva a cabo con los conceptos de depuración. Sí, son conceptos que van depurando lo que sí sirve, lo que no sirve, lo que está bien, lo que está mal dentro de la vida psíquica de este bebé. De hecho, en esta parte es de la que se aleja también de Melanie Klein y que ya no lo apoya Klein en mucho, que se podría decir que es donde ya llegan a separarse y que, como decías Alan, por eso son post-kleinianos y no kleinianos, como así. Klein también, celosa de su teoría, como toda buena genio, ¿no? Sí rechaza algunas partes y posturas de estos dos autores y los deja continuar cada quien por su cuenta. Y como buena madre, al final le pasó lo mismo que a Freud, con una diferencia de edad muy importante, en donde Freud pues llegan como sus hijos y luego los hijos pues se hacen adolescentes, hacen lo suyo y se van, y a Klein le pasa algo, pero digo, igual que con Freud, y mencionaba, cuando Melanie muere, pareciera como que la agudeza y el ingenio y la claridad que tiene Dion se exacerba. Es cuando más escribe, es como si hubiera el respeto a la madre, a Melanie Klein, y en el momento en que muere ya hay el permiso para sacar todas las teorías, o muchas de las teorías que tenía. Y que libros, yo creo que Dion es de los que más escribe, ¿no? Dentro del ámbito tiene muchísimos libros, a diferencia de pues otros, mismo a Melanie Klein, que no tiene ni tantos libros, como 4 o 5 cosas. Son artículos. Bueno, sí, pero al final de cuentas, libros, Bion tiene muchísimos y se edita mucho contenido. Sí, es muy interesante la propuesta o la teoría de Bion, porque él también juega con las matemáticas, así como Lacan juega con la lingüística, con el constructivismo, la filosofía.
Este Con Bion. la psicosis. Juega con nosotros. También hay con quien lo lee. También es Bion de matemáticas. A veces sí dice, bueno, sí está lógico, otra vez está medio acá exagerado. Pero bueno, digamos, como la famosa tabla de él, que es como un juego de ajedrez, si le quieres llamar, pero pues también así para usarla, pues está media caramba. Pues a razón quedó en desuso, pues. Bueno, pues saludos a Luis Enrique Olmos, saludos Luis Enrique, Gloria Aida, saludos Gloria, Comandante Mali, saludos. También a Ryan Filemón Gosling. Eso. Está bueno. Hugo Ramírez también nos manda Saludos allá desde USA. Héctor Orendain Licón, saludos Héctor. Hugo Ramírez, Adriana Loyola, saludos. Jazz Martínez. Elvia, saludos Elvia, ¿cómo estás? Y Edgar y Dani, eso. También presente. Aquí está. Eso debe de ser. Muy bien. Bueno, algo más de la identificación adhesiva que decías es también de que se puede decir que este mecanismo de la identificación adhesiva es el mecanismo que va el mecanismo psíquico, el mecanismo de defensa que va a explicar la codependencia, ¿no? Una persona que sea codependiente, bueno, tanto de una sustancia como de una persona o de cualquier cosa así, pues tiene esta identificación adhesiva que se tiene que pegar a un yo más fuerte que él, no a otro yo fuerte, pues porque también para que tú te dejes pegar por alguien necesitado, pues también hay algo ahí que está mal, ¿no? Entonces es un yo menos débil, que es el que llama, que el que está, entonces pues ahí se hacen la mancuerna. Así que toda codependencia, llámese de lo que sea, utiliza esta identificación adhesiva para andar por el mundo. Un roto y un descosido, ¿no? Un roto siempre encuentra un descosido. Exacto. También parte importante del trabajo de Bion era esta parte de decir que hay una parte psicótica dentro de la estructura neurótica. Y yo creo que imagínense una parte psicótica que aparte, bueno, pues eso le da entrada a todos los loquitos, estamos medios locos, así todos decimos que pues cuerdo no estamos. Esto también es como la parte teórica de decir, existe esta parte. También explica algo lo del objeto bizarro. Recuerdo mucho esas caricaturas que tanto se decía de Walt Disney, que son así como psicóticas y cómo permite también eso nos da la posibilidad del manejo de los psicóticos, ¿no? Y de entender, pero cómo esta psicosis pudiera tener también un efecto importante cuando esa pantalla está mal establecida. Imagínense, la pantalla muy cerca, todo es exagerado y entra la parte psicótica de la neurosis, pues la gente está prácticamente en enfermedad mental o puede estar muy cercano a una psicopatología importante. Sí, hay tres aspectos del objeto bizarro. Una es la función mental, el otro es el impulso nacional y el objeto físico. Bueno, es un poquito ahora sí, de darle características a lo que ya dijo Alan. ¿Cuál es el objeto bizarro? El objeto bizarro, pues hay que decir que aparece en psicosis, y son estos objetos inanimados que de pronto hablan, que tienen ojos, que nos dicen cosas, nos sonríen. Todas las caricaturas, los perros, los gatos, las cucharas, bailan y... Bueno, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, de ejemplo, de objetos bizarros ahí, ¿no? Aparte está también de Alicia en el País de las Maravillas, también, todos sí. hablan, ¿sí? Y que a fin de cuentas es una proyección de la mente del psicótico, de todo esto que está viviendo, lo desplaza y lo proyecta en un objeto inanimado y que le regresa muchas veces con órdenes, y él la recibe o con miedo o la recibe con asombro, ya depende de cada uno, ¿no? Y que los niños se pueden muy bien porque de pronto agarran la pluma y ya y empiezan a platicar y dicen, no, pues eso no se hace con pluma, niños, se hace con lápiz, el lápiz funciona mejor, ¿no? ¿Cómo también sale el objeto bizarro? Sí, al menos borras. Está Pero más sí, bonito. se ve mucho esta parte como psicótica en los niños, ¿no? Como algo natural. En ellos todavía se permite, pero ya no adulto, no, ¿cómo queda? No, digo, los adultos también se pueden presentar. Ah, sí, definitivo, pero ya sería crisis psicótica. Ya es sí. diferente. No, ya es otra cosa. Ya ahora sí es crisis. Bizarro. Es el objeto bis. Pero solamente se presenta en crisis psicótica, como tal.
Y la importancia de este objeto bizarro también, o sea, no nomás está ahí presente, sino que a través de investigar este objeto bizarro y de la interpretación de este objeto bizarro, es como podemos adentrarnos al psiquismo del psicótico, ¿no? No hay que dejarlo de lado, no hay que restarle importancia, porque es precisamente la puerta al psiquismo de quien vive en crisis psicótica en el mundo. Claro. Muy bien. Rocío Baraja nos saluda desde Alemania. Eso, un Strugendrugen de allá. El Bundestag, ¿cómo? El Bundestag. Eso, pero. Bueno, eso, muy bien. Que nos traiga, que es bueno de allá, dulce, chocolate. Los chocolates son buenísimos. Uno, aunque sea, así, hay que se vaya por las maletas. No, sí, son muy buenos. Y bueno, para que no extrañes México, Rocío, ahí te va una canción. Que traigan goulash. Una canción de mariachi tradicional allá, para que extrañen menos a México. Se vale llorar. Eso, bueno, ok. Bueno, esta parte psicótica de la personalidad que hablábamos, digamos que sí, que tiene que ver con estos objetos bizarros, pero también se puede decir que es como el concepto de Green, de los núcleos psicóticos que todas las personas tienen, y de que son las extravagancias o los gustos raros o los gustos culposos, así que les gusta Julián Álvarez, Cyndi Lauper, que son de extravagantes. Exactamente. Que no porque tengan estos rasgos son psicóticas. Son psicóticas o están loquitas, digamos, de su rasgo así como tal, digamos, tienen su genialidad, digamos, pero tienen estos rasgos así extravagantes. Se puede decir que son una extravagancia más y no quiere decir que estén locos, ¿no? Como tal. Digamos, el caso que yo les cuento es el de Rulfo, no, ¿cómo se llama el otro? Rivera. Diego Rivera. También él tiene eso, pero no, el otro es Lupillo Rivera. Bueno, eso con razón no lo notaba. Juan José Arriola, aquí el escritor jalisciense, que aquí andaba por las calles de la ciudad en su bicicleta con su capa y su sombrero de copa, ¿no? De literato, sabía francés y todo lo que ustedes quieran. Pero bueno, tenían esas extravagancias y bueno, es parte, por eso se llama parte psicótica de la personalidad, pero no quiere decir que sea psicótico, es así como funciona. Gustos raros, por decirlo así, comer camarones con cajeta, y dice, el manjarazo que es, así vaya gente, ¿no? Así que bueno, de todo hay y no por eso ya es psicosis, ¿no? Que se pinten el pelo de verde y no es porque esté mal, sino de que es una extravagancia y ya, permitido, y no pasa nada. Pero eso sí, todas estas personas lo tienen que mostrar o expresar esta extravagancia, porque si no lo hacen, sí va a aumentar la angustia o la angustia psicótica y va a aparecer ahí una enfermedad. Entonces, si ven esas extravagancias, déjenlos a las personas, no hay problema. Y ya, déjenlos que sean. Déjenlos, exactamente. Gracias. Eso. Yo creo que también es importante, y quería mencionar casi desde el inicio, que estos dos autores, tanto Bion como Meltzer, no, creo que también por la situación de las traducciones, no han sido lo suficientemente reconocidos por todas las aportaciones que han hecho. Creo que mucho de esto, muchas explicaciones que han tenido y que han dado, bueno, la claridad que Melanie no tuvo y que ellos que la tuvieron tan cerca, la tienen ellos, ¿no? Y pareciera cuando uno lee también a Meltzer que está leyendo a Bion y lo que dice Bion parece muy parecido a lo que dice, sin embargo parece que es primero Bion en tiempo y después es Meltzer. Sí, y se me hace muy interesante lo que mencionas porque en sí los lees y haz de cuenta que se complementan. Se complementan la teoría de uno con la del otro y es parte de esa misma filosofía que llevan, ¿no? De postclenianos, porque a partir de ahí, digo, hay muchos. Está Racker, Chebuyen, Rosenfeld y otros 4 o 5 más. Entonces, esa parte a mí se me hace muy importante y me gustaría resaltarla. A cada uno le sirve en su tiempo. No es el mismo psicoanálisis, o sea, sí es el mismo psicoanálisis a lo que voy, pues,
pero cada uno retoma cosas que le van funcionando y le van sirviendo en cuanto a su teoría y a su clínica. No son las mismas personas de hace 20 años a las de ahorita. Ahorita ya tenemos más borders que anteriormente. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante. Yo retomaré nada más un poquito en este concepto que estás diciendo. Ya eso es algo muy viejo. Ya Platón en uno de sus diálogos que decía por Sócrates, decía que ninguna verdad es total ni está inacabada, ¿no? Que también ellos lo dicen, ¿no? La teoría va evolucionando y no significa que lo anterior esté erróneo, sino que lo vas complementando, y eso es como un trabajo muy de mancuerna entre estos dos autores. Y que es al fin de cuentas la evolución que todo debe de tener. Y para quien dice que el psicoanálisis no está vigente, pues ahí está, ¿no? Claramente sigue siendo sigue teniendo un proceso evolutivo. También esta parte de que se complementan entre ellos, habla también de la dinámica de la que habíamos hablado de la mamá y los pollitos, ¿no? Si muerta la mamá, pues los pollitos tienen que apoyarse unos entre otros, pues, para poder salir adelante, ¿no? El trabajo con Meltzer, tanto de Meltzer como Bion, también sigue la misma escuela de Klein en cuanto a la importancia de la clínica, de la observación clínica, a diferencia a lo mejor de otras escuelas y otros teóricos que basan su teoría y el psicoanálisis lo basan como reflejo de la sociedad, como reflejo biológico o estructura biológica. Con ellos no, también es el reflejo del consultorio, la importancia entonces también del consultorio en la clínica. ¿Qué tiene que hacer el analista? ¿Cuál es el papel del analista? Pues otra vez retornar a la madre a la madre buena que no tuvo este paciente, fungir como contenedora o contenedor y explicar al paciente. Hay que permitir entonces al paciente también si podemos llamarlo así, esta regresión. A fin de cuentas también el trauma y la enfermedad son regresiones. Y ayudarle a sacarlas adelante, explicarle y con palabras de los malestares, disminuir la angustia, como lo haría una mamá también con su bebé. Son regresiones y fijaciones. Hay la regresión y luego se fijan en un periodo. O puede estar fijado y no evoluciona. Muy bien, si tienen dudas, preguntas, y llámenos y díganos aquí. Bueno, Donald Meltzer, también, pues alguna vez me preguntaba un alumno de que por qué veíamos a Meltzer si no tenía obra. Digo, no hay mucha obra en español, en inglés sí hay. Hay que saber inglés. Hay que saber inglés. Donde están las obras completas de Meltzer en inglés, por supuesto, y creo que ya las están haciendo en español para que vean que sí hay. Porque nomás aquí en español nomás se conseguía el librito chiquito de proceso psicoanalítico. Que yo lo tengo en azul, lo compré en azul. Y ya nomás había ese de Meltzer. Dijeron, ¿y para qué vemos nomás tiene un libro? Pero bueno. Entonces, este proceso que si ven el libro del proceso psicoanalítico está muy bueno, cómprenlo. Que explica, digamos, cómo son estos 5 pasos del proceso psicoanalítico, pues, y que, digamos, no es de que ya se terminen los 5 pasos y ya se acabó la terapia, sino que es repetitivo, ¿no? Se va iniciando otra vez, dependiendo del conflicto, y bueno, ahí se va desarrollando. Pero también Meltzer tiene una teoría del autismo, para explicar el autismo, que él es el primero que formula, digamos, una buena teoría para explicar el autismo, cómo se desarrolla, que es el desmantelamiento del psiquismo. Él dice que el psiquismo no se estructura, digo, si hablamos de desmantelamiento quiere decir que hablamos de partes que no están embonadas, así como un carro desmantelado, y que en terapia lo que hay que hacer con los psicóticos es armar el aparato psíquico para que pueda funcionar. Si antes no se arma, pues entonces el niño, o el adolescente, ya se mucho, pero por lo menos el niño no va a poder pensar mientras no tenga el aparato para pensar, que decía este Bion, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que se hace, digamos, en terapia del autismo, el crear el psiquismo para que el niño lo empiece a usar. Y describe también esta parte de los niños autistas, ¿no? Como dice, bueno, son niños sensibles, que en otras teorías sería un yo débil. O
sea, al fin y al cabo es, porque si eres sensible, lo volteaste a ver feo y yo, es débil, es sensible, siente los, pues sí, pero ya se nota como desde ahí hay una, como una situación diferente sí, en cómo sus procesos mentales van a gran velocidad, que carece de sadismo. Y dice el detalle aquí también en cuanto a la madre, que volvemos a la parte de la madre, porque luego dicen que toda es la madre, pues sí, ni modo, así es. Pero como la madre no pudo darle cohesión, no pudo darle esta parte de estructurarlo, y bueno, el niño llega al autismo, y es muy dramático cuando Mercer se refiere a los autistas, que dice que son como ladrillos de una construcción que caen, así se va destruyendo el psiquismo, va cayendo el psiquismo de estos niños. Recuerdo uno de los videos que están en YouTube de Café Psicoanalítico, en el que se habla esta parte de la estructura, que, bueno, más bien no de la estructura, sino de estructurar el psiquismo, que con el jueguito del el jueguito tradicional, el de la jirafa, en el que está que es como una figurita, generalmente es un monito o un animalito. Y así es también como se encuentra el psiquismo del niño. Es la mamá quien tiene que tener esta función de armadora. Hablando con el autismo, es crear el continente para que haya contenido dentro. Al final de cuentas, el autista es como un balde roto, un balde con fugas, y por eso no permite mantener nada en el mundo interno. Entonces la función de la mamá, y después ya cuando llega a terapia o a tratamiento, es volver a armar este cubo, este balde, para que pueda integrar el niño autista sus propios objetos, a final de cuentas, que es lo que lo va a llevar a la movilización del psiquismo y a la movilización de su deseo en medida de lo que pueda, ¿no? Sí. Ok. Saludos a Berenice Rivera, saludos Berenice. Hay otra teoría de Bion importante con respecto a las perversiones. Mercer, ¿sí dije Mercer o Bion? Perdón, Mercer. Mercer tiene un libro que habla de las perversiones, pero también la distinción de las perversiones con rasgos o caracteres perversos que no son perversión. Entonces, no toda la sexualidad perversa es de estructura perversa, sino también puede ser, digamos, un comportamiento perverso sin necesidad de que tenga la estructura perversa como tal. Pero también hay como ciertas patologías a nivel de los infantilismos, que dice él, a nivel de las inhibiciones, que puede, que no porque tenga esto, la persona, digamos, hay un deterioro o una disminución del desarrollo, ¿cómo se dice disminución? Se dice detención, si le queremos llamar, del desarrollo, que por alguna razón no se desarrolla bien la sexualidad de la persona y se queda en esos infantilismos o en esas inhibiciones sexuales, y por lo tanto, bueno, en terapia lo que se hace es que se continúe su desarrollo a una sexualidad neurótica. Y también hay que ver el por qué aparecieron estos efectos, estos comportamientos o malos comportamientos enfrente de la sexualidad, o de la sexualidad, que la persona no se comporta, digamos así, a la altura de lo que se esperara, y más siendo un adulto, ¿no? Entonces, ahí también ese es un libro importante de Mercer. Que también menciona esta parte de que él cree que pueden coexistir tanto la personalidad, o dentro de la personalidad, una parte infantil y una parte adulta, en donde también, bueno, toda esta parte infantil es la que causa el problema, no se puede cuidar, o sea, tiene todas las características infantiles, y cómo se tiene que también, puede haber partes adultas, pero por ejemplo en las situaciones sexuales también hay partes infantiles que dan inhibición, que dan angustia, y que al final distinguen, no son perversiones. Pero otro punto más para no sanar al niño interior, ¿no? O sea, tiene que llegar, tiene que estar sano el adulto. Sí podrá tener ahí todavía algunas situaciones infantiles, pero el detalle sería esa parte del crecimiento, de llevarlo de los infantilismos a un adulto que
se cuida, se protege, Claro. y puede hacer muchas cosas, es responsable. Qué caray. ¿Y qué más dice el libro? A ver, acuérdense. ¿Qué más? Ay, todavía Bueno, siguen los 5 pasos del proceso. A ver, los 5 que no los tengo. Es la recolección de las transferencias. ¿Que cuáles transferencias hay? Hay la paterna, la materna, la filial, fraternal y la de pareja. Ok. Son las Conyugal. La conyugal. Ujú. El segundo momento es hay que averiguar la posición geográfica del trauma. Es lo que hablábamos de dónde está estancado o hasta dónde se está regresando dentro de de las etapas psicosexuales de Freud. El tercer momento son las confusiones de zona, que son las que causan los conflictos. El cuarto, el umbral de posición. Espérame. Con respecto al tercero, es digamos, el conflicto dónde está, si es de él la persona o si es de otras, ¿no? De otra persona. O sea, zonal, sí son zonales. No, Zonales, confusión zonal. O los zonales, no, geográficas o la 3 pues. confusiones zonales. Ah, Sí. ok. No, ese sí son con respecto a la zona erógena. Lo que sea, o de conflicto oral, anal, fálico, genital. Entonces, ¿cuál es la otra? La primera es... La primera es la recolección de las transferencias. La segunda, la confusión geográfica, que son las de las etapas. No. Las confusiones geográficas son la de si es de él o si es de otra persona. Sí, ¿no? Por identificación proyectiva. Ándale, exactamente, muy bien. Okay. Ahora sí, pecho inodoro y... Ándale, exacto. Y continuamos. Ok. Y después llega la cuarta con la umbral de la posición depresiva, que son donde están los límites precisamente del conflicto. Para el último, quinta fase, que es el destete. El quinto mandamiento. El quinto mandamiento, que es lo que ocurriría también con el bebé. Es el destete, que el analista puede, mejor dicho, que el paciente pueda despegarse de la función que cumple el analista para que se instaure en él mismo esta misma función. Y como ya habíamos dicho, se repite una y otra vez. Así es, bueno. Bueno, saludos Marce, ¿cómo estás? Saludos. Y bueno, las redes sociales de aquí de Café, como ven aquí en Facebook, Café Psicoanalítico, en Twitter también nos pueden ahí ver y escuchar y mensajear, @CaféPsicoA. En YouTube, ahí nuestra página de Café Psicoanalítico también. A Víctor Román, saludos Víctor, ¿cómo estás? Instagram también hay Café Psicoanalítico y nos pueden escuchar. Y bueno, ahí como ven en la página de YouTube, ahí están los demás programas, también hay por si no lo pudieron escuchar ahora, pues ahí lo pueden, ahí lo pueden ver cuando gusten. Y era otra cosa, ¿cómo se llama? ¿Algo más? ¿Te acuerdas? No. ¿La página? Bueno, la página de la asociación, amsp.mx, ahí para ver la oferta académica y los nuevos cursos que van a ver. Saludos a Armijo Eli, saludos Armijo, un abrazo. Armijo o Armillo, no, Armijo, ok. Y el productor ya no, el operador ya se fue aquí. Una hora más. Por lo pronto voy a comentar también, por favor, el lugar de la fantasía inconsciente, como también ambos, Bion y Metzer, la ponen como un lugar central, como Metzer también toma y da énfasis a la metapsicología de Klein, o sea, la ponen como parte importante, y decía dentro de la fantasía inconsciente y los procesos primarios, como dice que todas estas emociones y motivaciones al fin y al cabo hacia los objetos, esa fantasía inconsciente que se hace, que fuera como un mecanismo de defensa, es como yo en mi fantasía inconsciente me relaciono con amor, odio, envidia, celos, lo que da la posibilidad de una vida mental saludable. Correcto, sí, así es. ¿Cuánto falta, Eric? 2 minutos, a ver, saludos Omar, saludos, ¿cómo estás? ¿Quién más da saludos? Bueno, Sí, yo sí, saludos a Carmen García y a Ulises Piña. Eso, muy bien. ¿Tú vas a mandar saludos? No. Nadie. El solo amigos, no diga como ¿no? También mencionaba, no recuerdo si era Bion o Meltzer, que en lo de la fantasía inconsciente trabajaba mientras estábamos despiertos y a la hora de dormir eran en los sueños, era esa parte del inconsciente, cómo trabajaba. Y también esa referencia me hizo muy importante.
Muy bien, sí, entonces están cordialmente invitados a leer a Bion y a Meltzer. Bueno, de Meltzer no van a encontrar ese todavía del proceso psicoanalítico con el libro. Hay que saber inglés. Ok, si saben inglés, pues consíganlo en Amazon, ¿cómo se llama? En Amazon.com.mx está todo. Están en Kindle, lo pueden bajar con una tarjetita y bajan. Listo. Tiene regalías Y si ahí. no, hay los de Bion, sí hay muchos, así que esos pueden encontrar. También Bion tiene escribió también sobre psicoanálisis grupal, también es importante, sí. si saben algo de grupo o quieren saber cosas del proceso grupal. Bion también tiene una buena propuesta. Así que bueno, pues muchas gracias por despedirnos. Pues, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, nos vemos. Gracias, nos vemos la próxima semana. Así es, así que tengan un muy buen día y un buen fin de semana. Aquí nos vemos el siguiente viernes.